Cordial saludo, tutora y escuchas. De manera colaborativa, para este curso de microbiología ambiental, los estudiantes Elkin Adolfo Helves, John Andrés Sánchez, Juan Pablo Vargas, Julián Camilo Eslava realizarán una breve intervención sobre grupos funcionales como virus, bacterias, hongos, algas, protozoos, teniendo en cuenta el grupo de células que lo componen y cómo estos intervienen en temas ambientales. Los virus son estructuras microscópicas muy pequeñas que tienen una característica particular, y esta es que no están formados por células. Por eso no se clasifican como procariotas ni eucariotas. En lugar de ser células, son entidades acelulares que contienen material genético. Este puede ser ADN o ARN, protegidos por una cáspide y en algunos casos también por una envoltura adicional. A diferencia de los seres vivos celulares, los virus no tienen citoplasma, núcleo ni organelos y tampoco cuentan con un metabolismo propio. Sí, esto significa que no pueden reproducirse por sí mismos y para multiplicarse necesitan entrar en una célula viva. Y esta puede ser pues procariota o eucariota y usar su maquinaria interna. Además, se caracteriza por su gran capacidad de mutación y por estar presentes en prácticamente en todos los ambientes del planeta, como el agua, el suelo, el aire y dentro de distintos organismos también, incluidos los humanos, animales y plantas. Las algas son un grupo funcional de organismos principalmente acuáticos y fotosintéticos. Cuando hablamos de algas como grupo funcional, nos referimos a su rol en el ecosistema, no solamente a su tipo de célula. ¿Qué tipo de célula la componen? Esto ya dependería del tipo de alga. En su mayoría tienen células eucarióticas. Estas poseen un núcleo definido, presentan orgánulos como cloroplastos y mitocondrias. Podemos incluir a las algas verdes, a las algas pardas, a las algas rojas, las cuales pueden ser unicelulares o multicelulares. Un dato importante, las algas verde azuladas, que en realidad no serían algas verdaderas, pues no tienen un núcleo definido y a estas se les llamaría comúnmente como cianobacterias. Hoy en día la biología prefiere clasificarlas como bacterias y no como algas verdaderas, aunque funcionalmente sigan cumpliendo el mismo rol en el agua. Ahora, las algas como grupo funcional sí cumplen la misma función ecológica, tienen un papel similar en el flujo de energía y nutrientes. Estas realizan fotosíntesis. En ambientes acuáticos forman el fitoplancton. Ojo, tener en cuenta que estas producen gran parte del oxígeno del planeta. Además, pueden capturar el CO2, esto es muy importante, ayudando a regular el clima y tienen la capacidad de formar bosques submarinos, los cuales ayudan de esta manera a conservar especies que dependen de los nutrientes y de la protección que éstas ofrecen. ¿Qué son las bacterias? Son microorganismos muy pequeños que solo se pueden ver con un microscopio y son seres unicelulares, es decir, que poseen una sola célula. Las características de las bacterias, que son microscópicas, que tienen una sola célula y que se encuentran en casi todos los lugares, por ejemplo en el agua, el suelo, el aire, los alimentos y hasta dentro del cuerpo humano. Y se reproducen fácilmente al dividirse en dos. Los tipos de las bacterias son dos. Bacterias beneficiosas son las que ayudan a los seres vivos y al ambiente, por ejemplo, nos ayudan a la digestión en el intestino, participan en la descomposición de la materia orgánica y se usan para producir alimentos como el yogur y el queso. Las bacterias perjudiciales son algunas que pueden causar enfermedades como infecciones, tuberculosis o el cólera. La importancia de las bacterias es que aunque algunas causan enfermedades, la mayoría de las bacterias son útiles porque ayudan al equilibrio de la naturaleza y el funcionamiento del cuerpo humano. En resumen, es importante que las bacterias son microscópicas y son de una sola célula que viven en muchos lugares y pueden ser beneficiosas, también que ayudan al mejoramiento del medio ambiente. Los protozoos son organismos unicelulares que viven principalmente en ambientes acuáticos o húmedos. Se les considera animales microscópicos porque a diferencia de las plantas, estos deben buscar su propio alimento. Según la referencia de consulta de Emil Pagasa, los protozoarios son organismos eucariotas unicelulares y esto es fundamental, ya que poseen un núcleo verdadero. Su material genético presenta organelos especializados como las mitocondrias, las vacuolas y el aparato de Golgi. Algunos de los principales grupos funcionales son los flagelados, como ejemplo el triposoma que causa enfermedades, o el euglema que puede realizar la fotosíntesis. Los rizópodos, ejemplo la ameba,
causa enfermedades intestinales. Los ciliados, como ejemplo el Paramecium, en algunas ocasiones generaría enfermedades respiratorias. Y los esporozoos, como ejemplo que es el Plasmodium, es el causante de la malaria. ¿Cuál sería la participación del protozoo como bioindicador ambiental? La contaminación del agua se define como cualquier alteración en su composición. Puede ser química, física o biológica. Los mayores indicadores de la calidad de este recurso serían las algas, los protozoos y los metazoos. Para nosotros los protozoos que están presentes en lagunas, ríos, quebradas o aguas estancadas poseen funciones dentro de su microambiente. Son los que controlan las comunidades bacterianas y otros microorganismos. Son indicadores de la calidad del cuerpo del agua. Conocer la diversidad microbiana y su funcionamiento es esencial para entender el comportamiento del medio en el que se encuentran, así como de los contaminantes. De ahí la importancia de conocer la fauna microbiana presente y el potencial que tienen como bioindicadores de diversos contaminantes tóxicos. Todo esto con el fin de implementar estrategias para remediar dichos problemas ambientales. La investigación de Miguel Pagasa enfatiza que los protozoos no deberían verse como organismos simples, sino como células altamente especializadas. Al ser eucariotas, presentan la unidad básica de la vida. Su división en grupos funcionales demuestra la enorme capacidad adaptativa que tienen y que han tenido para colonizar ambientes que van desde océanos profundos hasta el interior de otros organismos o seres vivos. Los hongos son organismos eucariotas, lo que significa que sus células tienen un núcleo definido y organelos especializados, pues unicelulares como las levaduras o pluricelulares formando estructuras llamadas hifas, que en conjuntos constituyen el micelio. Una característica importante que es su pared celular está compuesta por quitina, lo que lo diferencia de las plantas. Además son organismos heterótrofos por asociación, es decir, liberan enzimas al ambiente para descomponer materia orgánica y luego absorber los nutrientes. Desde el punto de vista ambiental, los hongos cumplen una función esencial como descomponedores en ecosistemas cercanos a Bucaramanga. En las zonas rurales y áreas de bosque en el departamento de Santander, los hongos participan activamente en la degradación de residuos vegetales, hojas y madera, contribuyendo al reciclaje de nutrientes y al mantenimiento de la fertilidad del suelo. Este proceso es clave para la sostenibilidad de los sistemas locales. En mi región también es relevante el uso de hongos en el sector agrícola, en áreas productivas cercanas a Bucaramanga, donde se cultivan productos como cacao, café y hortalizas. Se emplean hongos micorrízicos como bioinsumos para mejorar la absorción de nutrientes por parte de las plantas y fortalecer su resistencia frente a enfermedades. Eso favorece prácticas agrícolas más sostenibles y reduce la dependencia de fertilizantes químicos. Gracias por su atención y esperamos que el contenido de este podcast haya sido de su interés.